Ya. Ya. Buenas tardes, jóvenes estudiantes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Este es el grupo de CIP 374, grupo A. ¿De acuerdo? Se acabó. Se cortó. Están ahí. No se cortó. No, que están ahí. Sí, es ahí, ingeniero. Voy a... Sí, ingeniero. Grupo A. Es el grupo A, CIP 374. ¿Sí? Ingeniero. ¿Qué día tenemos Ingeniero. clase? ¿Qué día tenemos clase con ustedes? ¿Martes y jueves? Y día jueves. Martes y jueves, ingeniero. ¿Ah? Martes y jueves. Por martes y jueves. Ya. Voy a compartir algunos videos y después vemos las dudas. Jóvenes estudiantes, tengan ustedes buenos días o buenas tardes o buenas noches según corresponda. Vamos a dar inicio a la segunda clase de resistencia mecánica de los materiales de construcción 2, CIP 374, grupos A y B. Vamos a iniciar por los conceptos más básicos, que ya deberían haberlos estudiado en el primer semestre, pero los han obviado por algún motivo que desconozco. ¿Qué es la ingeniería civil? La ingeniería civil, definida en solo dos palabras, es un oficio. Eso es la ingeniería civil. O sea, ustedes están estudiando para, al titularse, ser oficiantes en ingeniería civil. ¿A qué tareas, a qué trabajos se dedica un ingeniero civil? Esa ya es una definición diferente, es mucho más amplia y más compleja. Un ingeniero civil se dedica a muchas actividades en el campo de la construcción de obras civiles, o sea, para ser utilizados en la sociedad. Originalmente, la ingeniería de construcción se inició en el ejército y se llamaba ingeniería militar. Fue de allí que se derivó la ingeniería civil y las construcciones a las que se dedica el ingeniero civil están destinadas para uso de la población civil y no del ejército militar. Eso es lo que hizo que aparezca la profesión de la ingeniería civil como un oficio para construcción de obras civiles, específicamente para la población civil. ¿Cuáles son las obras civiles a las que se dedica el ingeniero civil? Primero, hablaremos de la construcción de carreteras o en general obras viales. Las obras viales se descomponen en dos tipos de obras viales. Las carreteras o autopistas o calles que sirven para que circulen los vehículos de ruedas. Por eso se llaman rodovías. Y las carreteras que sirven sola y exclusivamente para que circulen vehículos especiales con ruedas de fierro, que se llaman ferrovías. Entonces tenemos dos tipos de locomoción, las rodoviarias y las ferroviarias. Y ambas obras viales las diseña, las calcula su esquema estructural, sus cómputos métricos y presupuestos,
y las construye un ingeniero civil. En la construcción de carreteras y ferrovías no participa otro profesional que no sea un ingeniero civil. Acá no ingresan los arquitectos para el dimensionamiento o diseño poligeométrico de una carretera. La carretera o la ferrovía es diseñada exclusivamente por el ingeniero civil con la ayuda de los topógrafos y los geodestas, pero quien predomina la ejecución de este tipo de trabajos es necesariamente un ingeniero civil. Que tratándose de obras civiles viales, las diseña poligeométricamente un ingeniero civil. Las mensaje a cálculos estructurales el mismo ingeniero civil y las construye un ingeniero civil. O sea, no participa ningún otro tipo de profesional. No hay arquitectos en el campo de la construcción y el dimensionamiento y el diseño de obras viales. Ni siquiera en las obras viales de arte. ¿Cuáles son las obras? Los viaductos, túneles, que no existan derrumbes sobre la obra vial, especialmente en los lugares montañosos. Entonces, existen otras obras civiles que están dedicados a los temas hidráulicos, como son las presas hidráulicas, que pueden servir para almacenar un gran volumen de agua y la caída de este volumen de agua debidamente definido su caudal sirve para generar una energía cinética que se transforma en transformación de energía cinética a energía eléctrica. Estas se llaman las presas hidráulicas hidroeléctricas. Son muy importantes porque la población civil requiere de energía eléctrica y son de estas grandes presas hidráulicas las que nos generan esta energía a bajo costo, porque es tan solo el aprovechamiento de la gravedad con la que cae el agua y hace funcionar las paletas que generan movimiento en las turbinas que finalmente se transforman en energía eléctrica. Hay otras obras, hay otras presas que no necesariamente se las usa para generar energía eléctrica, sino que se las usa como vaso a generar el volumen
suficiente de aguas para cubrir todas las necesidades que se grandes tubos de gran diámetro, mejor hasta el lugar de su uso. Un almacenador de agua Ya, voy a volver a compartir. Problema de conexión. Ya. Ya quedó bien, sí. Ya. Cuando compartí aquí el sonido. Ya. de este gran almacenador de agua se calcula en función al tamaño y cantidad de población a servir, y así se garantiza de que todo el año la población o las poblaciones servidas por este vaso de almacenamiento tengan los 365 días del año provisión de agua potable. El otro uso que se da a estas aguas de almacenamiento, cuando no es necesario servir de agua potable a una población, es para uso de riego para la agricultura, lo cual es muy necesario porque este riego permite sembrar y cosechar, no necesariamente en función a las épocas de lluvia, sino que se tiene una producción agrícola, agropecuaria, agrícola y ganadera por los 365 días del año gracias a la aplicación de esta obra hidráulica. Como ven entonces, las presas hidráulicas tienen una utilidad y una aplicación fundamental en las poblaciones del mundo. Estudiantes, tengan ustedes buenos días, buenas tardes, buenas noches, según corresponda. Esta es nuestra clase número 3, creo, o 4, no estoy muy seguro. Hoy vamos a hablar de algo que quedó incompleto en el enunciado de la clase anterior, que son las obras civiles. Ya sabemos que un ingeniero civil es un oficiante de ingeniería civil. ¿Y a qué se dedica el ingeniero civil? Se dedica a diseñar, hacer el cálculo de movimientos de materiales de construcción para una obra vial y finalmente construir la obra vial. Las obras viales se clasifican en dos. Existen las obras viales rodoviarias y las obras viales ferroviarias. Las rodoviarias son los pavimentos que conocemos por los cuales circulan los automotores a rueda. De ahí viene la palabra rodovía, de rueda. Y las vías ferroviarias son aquellas por la cual una vía
Ahora vamos a hablar de las obras que, independientemente de las obras viales, es el tema de la conexión. Vamos a tener que revisar después la antena ya. Lo bueno es que se queda hasta donde está. O sea que esperemos que cargue. dimensionamiento. Estas son clases grabadas. Una tarea de ingeniero civil. Pasa que mi audio se escucha Vamos a empezar intercortado, hablando- bro. Dígale que sí que tiene problemas de conexión. Sí, tenemos algunos problemas de conexión. Estamos resolviendo. Ya, pues usted le repasa ya. Porque van a haber cosas que no se escucharon bien, pero usted lo está escuchando para repasarle ya. Jóvenes estudiantes, tengan ustedes buenos días o buenas tardes o buenas noches según corresponda. Vamos a dar inicio a la segunda clase de resistencia mecánica de los materiales de construcción 2, CIP 374, grupos A y B. Vamos a iniciar por los conceptos más básicos, que ya deberían haberlos estudiado en el primer semestre, pero los han obviado por algún motivo que desconozco. ¿Qué es la ingeniería? Este es el otro video, ¿no? Pero este es el de obras civiles. Ah, no, este es el de obras civiles, tienes razón, papá. Es también una tarea de Porque quedó confuso. estudiantes. Tengan ustedes buenos días, buenas tardes, buenas noches, según corresponda. Esta es nuestra clase número 3, creo, o 4, no estoy muy seguro. Hoy vamos a hablar de algo que quedó incompleto en el enunciado de la clase anterior, que son las obras civiles. Ya sabemos que un ingeniero civil es un oficiante de ingeniería civil. ¿Y a qué se dedica el ingeniero civil? Se dedica a diseñar, hacer el cálculo de movimientos de materiales de construcción para una obra vial y finalmente construir la obra vial. Las obras viales se clasifican en dos. Existen las obras viales rodoviarias y las obras viales ferroviarias. Las rodoviarias son los pavimentos que conocemos por los cuales circulan los automotores a rueda. De ahí viene la palabra rodovía, de rueda. Y las vías ferroviarias son aquellas por la cual un tren circula por una vía férrea. Ahora vamos a hablar de las obras civiles, que independientemente de las obras viales, es también una tarea de
diseño, cálculo de volúmenes y construcción. Dimensionamiento y construcción. Es una tarea de ingenieros civiles. Vamos a empezar hablando por obras civiles que nos sirven para las carreteras. Puente. ¿Qué es un puente? Un puente se define como un paso a nivel, que puede ser a sobrenivel o al mismo nivel de una obra rodoviaria o ferroviaria, que tiene la finalidad de cruzar un curso de agua siempre. Entonces es un paso a nivel por un curso de agua y que tiene como longitud 6 o más metros de longitud. Mínimo 6 metros y el máximo lo define la estructura o el curso de agua. No podemos decir de que hay un límite específico, porque yo conozco puentes de más de 100 kilómetros sobre el mar, sobre el océano. Conozco la unión de los Cayo Huesos en el sur de los Estados Unidos, y son puentes que unen islas, y es un solo puente que va uniendo estas islas, y es un puente que tiene más de 100 kilómetros de longitud. De la misma manera, en el Japón han construido puentes que unen muchas islas del Japón y que tienen más de 100 kilómetros de longitud. Pero lo importante es que se define como puente a un paso de un curso de agua que tiene más de 6 metros de longitud. Alcantarilla es exactamente lo mismo. Es un paso a nivel por un curso de agua, pero que tiene una longitud menor a 6 metros. Esa es la diferencia entre un puente y una alcantarilla, solamente la longitud. Vemos que en los canales hidráulicos que tenemos de drenaje en la ciudad de Santa Cruz, existen, para poder cruzar estos canales, alcantarillas y puentes. Existen pasos a nivel para cruzar de una a otra vía. Alcantarillas que tienen menos de 6 metros de longitud, y existen también puentes que tienen más de 6 metros de longitud. ¿De acuerdo? La gran diferencia es la longitud, nada más. Otra obra civil que es sumamente importante son las edificaciones. ¿Qué es una edificación? Una edificación es una obra civil que, según su función, tiene diferentes denominaciones. Tenemos edificaciones que se llaman hospitales, que cumplen una función específica. Otras edificaciones que se llaman teatros, otras edificaciones que se llaman coliseos o estadios deportivos, otras edificaciones que se llaman pabellones de aula, como los pabellones que tenemos en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, que tienen la función exclusiva para
y están diseñados y dimensionados exclusivamente para pasar clases y que dan todas las condiciones para los estudiantes y los docentes para que cumplan esa función específica. Existen otras obras, otras edificaciones particulares, como son los reservorios. Los reservorios pueden ser aéreos, pueden estar a nivel o pueden ser subterráneos. Los reservorios sirven para acumular en su interior agua, otro tipo de fluidos como combustibles o gases también. No necesariamente fluidos, sirve para almacenar fluidos y gases. Aquellos reservorios que sirven para almacenar granos, sean minerales o sean vegetales, se denominan silos. Por consiguiente, aquellos reservorios que sirven para almacenar soya, arroz, trigo, maíz, se denominan silos. También los reservorios que sirven para almacenar arena, ripio o piedra también se llaman reservorios. Todo lo que almacena granos, sean minerales o sean vegetales, se llaman silos. Estos silos pueden ser subterráneos, especialmente los silos de agua. Existen muchos silos de aguas que son subterráneos, son tanques subterráneos. Hay tanques a nivel que están sobre el suelo. A nivel quiere decir que no son ni subterráneos ni elevados, que están sobre la superficie del suelo. Y existen tanques elevados como el que tenemos aquí en el segundo anillo y Avenida Melchor, no es Melchor, la avenida, no me recuerdo esta avenida que pasa por la prefectura. ¿Cómo se llama esta avenida? Omar Chávez. Ya. La avenida que pasa por la prefectura, que termina en el segundo anillo y más allá está el tanque aéreo de Zaguapac. ¿De acuerdo? Todos ustedes lo conocen. La avenida Omar Chávez. Ya me recordé el nombre. Hay otro puente, hay otro silo de agua, otro tanque de agua aéreo que tenemos en la ciudad de Santa Cruz, sobre la avenida Paraguay, Cuarto Anillo, que es el tanque elevado de agua del Parque Industrial Liviano que tenemos en la ciudad de Santa Cruz. Justo en donde termina la avenida Paraguay y se cruza con el Cuarto Anillo, ahí está al frente de la rotonda del cruce entre el Cuarto Anillo y avenida Paraguay, está bien visible el tanque de agua elevado, del Parque Industrial Liviano. Es un reservorio elevado. Si vamos por la avenida Santo Dumont hasta la refinería de Palmasola, vamos a observar de que existe un tanque elevado, pero en este caso no es un tanque elevado de agua, es un tanque elevado de derivados del petróleo y derivados del petróleo. Es un tanque que tiene más de 50 metros de altura. Se lo ve desde bien lejos, a medida que nos vamos acercando hacia la refinería de Palmasola. Y existe un tanque, un reservorio subterráneo que es un tanque de gas natural, que se lo ha hecho subterráneo para evitar fugas, puesto que el gas natural no tiene olor ni sabor, pero sí
puede incendiarse al contacto con una simple chispa. Y como hay carretera por el entorno, es muy peligroso que un caño de escape mal regulado de un motor o de un motor mal regulado genere chispas y una mínima fuga de gas natural pueda generar un desastre de incendio. Por ese motivo es que los tanques de gas natural están subterráneos. Si hay fuga, el gas se queda en el subsuelo. Otra obra civil muy importante son los túneles y las obras de arte que acompañan a una rodovía o ferrovía, como ser los defensivos para que los taludes de las montañas o cerros no caigan sobre la carretera. Los pequeños canales de desagüe paralelos que le llamamos cunetas normalmente en forma vulgar, acompañan a toda obra vial a lo largo de toda su longitud para hacer de que las aguas de lluvia circulen sobre los canales de drenaje y no sobre el pavimento, para evitar problemas de deslizamiento de vehículos que circulan a alta velocidad, y que esto hace que el agua pueda hacer que los vehículos derrapen. Entonces rápidamente el agua escurre hacia los canales de drenaje, los canales hacia las cunetas, y las cunetas llevan el agua hacia los canales de drenaje primarios, y los primarios hacia los secundarios, y los canales secundarios hacia los primarios, que desagotan el agua de la ciudad hacia los efluentes finales, que son las quebradas o los ríos, o en algunos casos lagos o lagunas. En las edificaciones, estas necesitan de elementos estructurales para sostenerse sin caer. Estos elementos que sostienen a una edificación sin que se caiga se llama el esqueleto estructural. Más usado es el nombre en ingeniería civil de esquema estructural. Es más utilizado que esqueleto estructural. Pero el esquema estructural funciona como un esqueleto estructural, que es la que sostiene a la edificación para que cumpla su función, según su denominación. ¿Cuáles son los elementos que participan en un esqueleto estructural o en un esquema estructural de una edificación? Son los elementos de alma llena. ¿Qué es un elemento de alma llena? Tome la definición porque es muy importante. Un elemento de alma llena es un sólido prismático compuesto con un material de construcción altamente resistente, de configuración generalmente prismática. Según su función,
los elementos de alma llena tomarán su nombre. Podrán ser vigas, soportes, tensores. ¿Qué es una viga? Definición. Una viga es un elemento de alma llena que cumple las siguientes condiciones geométricas. La longitud es la dimensión mayor de la viga y debe tener más de 2 veces la altura de la sección transversal, obligatoriamente. Y la base de la sección transversal puede ser de 1/3 de la altura o 1/2 de la altura. De la altura. Pero lo fundamental es que la longitud mayor a 2 veces. ¿Cuál es la función de una viga? La función de una viga es soportar la tensión interna de flexión simple compuesta, simple o compuesta, La conexión. y que puede ser incluso combinada con compresión o contracción. ¿Qué es un soporte? Tensores. 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 ¿Qué es un soporte? Un soporte es el elemento lineal muy importante en un esquema estructural. Es un elemento lineal, o sea, la longitud es mayor a 2 veces la segunda dimensión de la sección transversal. O sea, es mayor a 2 veces la altura de una sección transversal. Y sirve para soportar la tensión de compresión. Son también denominados columnas. ¿Qué es lo que le decía usted? Tensores. Tensor. Tensor es un elemento lineal que cumple la función de soportar la tracción, que puede ser simple o puede ser combinada. Normalmente también se los llama cables, porque los tensores son casi siempre de material metálico. Sus dimensiones de las secciones son relativamente pequeñas, pero la resistencia del material, al ser normalmente de acero, son muy superiores al de el hormigón. Los otros elementos que participan en una edificación son los entrepisos,
llamados también losas, que pueden ser de material de diferentes tipos de materiales de construcción. Pueden ser de madera o de hormigón armado, o de materiales combinados, cerámicos y hormigón. Por la parte inferior se revisten de material de revestimiento liviano, como ser estuco o yeso, para darle una buena imagen de arquitectura y ser fáciles de pintar y mantener. En la parte superior normalmente se colocan los pisos, que pueden ser cerámicos o pueden ser mosaicos de mortero, arena, cemento, o pueden ser pisos de madera, o de azulejos. Eso depende de el tipo de edificación y del costo de la edificación. Mientras más lujoso es el piso, es el precio mayor. Pero hay construcciones que sí ameritan estos costos, pero hay otras construcciones en las que no vale la pena hacer gran inversión en el lujo, sino en la funcionalidad. Estos son los elementos fundamentales que participan en una edificación. Y luego vienen los cerramientos, a los que les denominamos normalmente muros, que son los que rellenan los espacios vacíos que dejan las vigas y las columnas, o sea, el esqueleto o esquema estructural. Normalmente los cerramientos o muros se construyen de ladrillo, que pueden ser ladrillos adobitos o ladrillos cerámicos. Actualmente se usa mucho el cerámico hueco porque es más liviano y es además térmico y acústico. Si el sol es simplemente en la parte externa, el calor del sol que calienta los muros, en los cerámicos huecos ese calentamiento del sol se queda en el exterior y al interior no ingresa. Por consiguiente, refrigerar las habitaciones internas, los ambientes internos, es mucho más fácil, más simple. Con un simple ventilador y abrir bien las ventanas, el ambiente queda lo suficientemente adecuado para el ser humano. En cambio, los muros de ladrillos adobitos, que no tienen huecos intermedios, el calor del sol externo penetra a la cara interna. Se puede simplemente colocar la palma de la mano en un lugar en donde le dé el sol por la tarde y van a verificar de que la temperatura, que si bien no es fuertísima la que le entra, le ingresa temperatura al interior y eso hace de que el ambiente interno se recaliente y no sea necesario tan solo un ventilador o simplemente abrir una ventana para que el ambiente se refresque. Ahí se hace necesario usar equipos de aire acondicionado que a la larga, por el costo que implica hacer funcionar un equipo de aire acondicionado en energía eléctrica, hace que la construcción a la larga salga más cara, la habitabilidad de la edificación. Eso lo debe analizar el arquitecto y el ingeniero que participan en la definición de los materiales de construcción de la edificación. Creo que con esto hemos dado un buen avance de las obras civiles más importantes.
existen otras obras civiles que no significa que sean menos importantes, sino de que son menos comunes de construirse, como por ejemplo las presas hidráulicas, las obras hidráulicas, las famosas presas hidráulicas, que pueden ser de tierra o pueden ser de hormigón, que se llaman de gravedad, que sirven para almacenar grandes volúmenes de agua. ¿Y para qué se almacenan grandes volúmenes de agua? Para surtir de agua potable a poblaciones aledañas, o para aprovechar la caída del agua para transformar la energía cinética del agua en energía eléctrica, que también se lleva a las poblaciones. Asimismo, como se lleva el agua potable de las presas hidráulicas, de los almacenamientos, de los vasos de almacenamiento de las presas hidráulicas, también se lleva la energía eléctrica. Estas obras son menos comunes, son obras normalmente de interés nacional, porque la energía eléctrica es una obligación del Estado nacional y la dotación de agua potable también es una obligación del Estado nacional. Entonces son obras menos comunes, son obras bastante caras, pero que en toda población la necesidad obliga a la construcción de estas grandes obras civiles. Con esto doy por concluido el tema de las obras civiles. Bien, jóvenes, tienen el uso de la palabra para consultar sus dudas. ¿Están escuchando? Un poquito más si quiere, ahora un poquito más. Yo lo escuché medio intercortado, ingeniero, el audio, y casi había parte que no entendía. Repítale un poco. A ver, Pero no hay la manera en que pueda subir estos videos a alguna plataforma para poder verlos mejor. Es que igual se entrecortaba y no se escuchaba perfecto, muy se bien. los voy a pasar. Se los voy a pasar los videos. Se los puedo pasar los videos, no hay ningún problema. Lo mismo que he avanzado hoy, se los puedo pasar para que así ustedes lo puedan ver y rever cuantas veces consideren necesario. Porque con una sola vista no se puede memorizar todo. ¿Qué duda más importante han tenido? Para que yo les pueda volver a explicar. Los elementos estructurales, ¿no? Por eso. No le escuché bien. Elementos estructurales. ¿Me puede repetir, por favor, la pregunta? Los elementos estructurales, ingeniero, puede ser la parte de la Estructurales. zapata. No le, hay un sonido raro en su celular que no puedo escuchar. Elementos estructurales. Elementos estructurales de edificación. Sí, ingeniero, esa parte. Ya, los elementos estructurales de la edificación son aquellos que sirven para soportar la edificación. Primero las columnas o soportes, luego las vigas, luego los tensores y finalmente las losas o entrepisos. ¿De acuerdo? Los demás son elementos de cerramiento
que son los muros. Pero esos no son básicamente estructurales. Esos son elementos para crear ambientes internos. ¿Ok? Sí, está bien, ingeniero. ¿Y la parte de la zapata viene con la columna o es aparte? No, los elementos de fundación son aparte, adicionales a los elementos de la estructura misma de la edificación. ¿De acuerdo? Los elementos de fundación son completamente independientes, son apartes. Por eso es que hay una materia específica en la carrera de ingeniería civil que se llama específicamente fundaciones. ¿De acuerdo? Y la estudiarán por 2 o 3 semestres. Los diferentes tipos de fundaciones que existen para las diferentes obras civiles. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Ingeniero mencionó ahí sobre puentes y alcantarillas. Ahí no le escuché bien. Ya. Una alcantarilla es una obra vial que sirve para cruzar un curso de agua que tiene una longitud menor a 6 metros. ¿De acuerdo? Por ejemplo, sobre el canal Isuto tenemos varias alcantarillas, tanto vehiculares como peatonales, que sirven para cruzar de un lugar de una banda a otra el canal Isuto. ¿De acuerdo? Y su longitud es menor a 6 metros. Cuando la longitud es mayor a 6 metros, entonces pasan a denominarse puentes. ¿Ok? Esa es la diferencia entre una alcantarilla vial y un puente vial. Solamente la longitud. Listo, ingeniero, gracias. Ok. Una edificación, voy a repasar, es un conjunto de cerramientos, ¿de acuerdo? Que encierran en su interior un ambiente adecuado para cumplir una función específica. Así tenemos edificaciones que sirven como pabellón de aulas. Tenemos edificaciones que sirven como habitáculos, o sea, habitaciones. Tenemos edificaciones que sirven como silos o almacenamientos. Tenemos edificaciones que sirven como teatros. Tenemos edificaciones que sirven como cocinas, baños, baterías de baños. Etcétera. Estamos hablando específicamente y exclusivamente de las edificaciones como obra civil. Otras obras civiles que no son necesariamente edificaciones son las vías de comunicación, que pueden ser rodoviarias o pueden ser ferroviarias. ¿De acuerdo?
que sirven para unir ciudades o complejos. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿No hay más dudas, jóvenes? Todo claro, ingeniero. Estuvo bien explicado, ingeniero. Gracias. Perfecto. No se olviden de que esta es tan solo la primera clase. O sea que vamos a ir avanzando y vamos a ir profundizando algunos temas específicos y muy importantes para la ingeniería civil. ¿De acuerdo? Por ahora creo que es suficiente como introducción a la ingeniería civil. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo, ingeniero. Sí, Está bien, ingeniero. Bien, jóvenes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes, ingeniero. Hasta luego, Buenas ingeniero. tardes, ingeniero. Hasta luego.